y eran los que ejercían, digamos, el poder sobre él. Se hablaba de un poder. Manejaban los derechos de los chicos. Manejaban los derechos de los chicos, o sea, como el pater familia, ¿no? Que La de lo que vieja hablamos. figura del pater familia Sí. Romano, el griego. Exacto. Bueno, no vamos a la poli griega, pero era que una suerte de jefe de todo, era Claro. el mandamás. Era el pater familia, literalmente. Todo pasaba y dependía de él. Del padre. Entonces el ejercicio era siempre unilateral, ¿no? O sea, siempre estaba en poder del padre, en este caso, ¿no? Y se consideraba en la cabeza el padre y la madre solo podía ejercer la patria potestad en ese momento cuando se quedaba viuda o, por ejemplo, cuando se trataba de hijos no reconocidos. Antes se hablaba de hijos adulterinos, incestuosos, sacrílegos, que quedaban excluidos de la patria Claro, venían de potestad. una sociedad más conservadora, Claro. donde las cosas se ocultaban, no se hablaban. Claro, lo que venimos hablando hace Claro. tiempo en los programas, que bueno, que Exactamente. la sociedad ha cambiado rotundamente, entonces bueno, y bueno, esta cuestión que fue sucediendo a lo largo del tiempo fue superada por la ley 14.367 de 1954, entre muchísimas otras reformas que hubo a lo largo del tiempo para llegar a lo que nosotros denominamos la responsabilidad parental, ¿sí? En el artículo 638 del Código Civil y Comercial de la Nación, el nuevo Código Civil y Comercial, habla que es un conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y los bienes de los hijos, pero en este caso para su protección, para su desarrollo, para su formación integral, mientras sea menor de edad y no se haya emancipado, ¿no es cierto? El primer gran cambio es que lo comparte. Exacto, exacto. Responsabilidad pareja para ambos. Me refiero a los papás, ¿no? Y después marca hacia dónde tiene que ir ese cuidado. Si ya no están no es el poder del libre albedrío claro. del padre en aquel momento, sino que ahora los papás tienen que bregar que todo lo que ellos hagan conduzcan en un mismo camino, una misma dirección, hacia el progreso, la mejora y el bienestar de ese niño. Exactamente. Entonces, por ahí la gente que está escuchando puede decir, bueno, pero ¿por qué cambiaron la terminología patria potestad a responsabilidad parental? ¿Cuál es la diferencia que existe? Entonces, en la patria potestad nos referimos a la dependencia absoluta del niño a una estructura familiar, ¿sí? Y el niño era objeto de derecho en ese momento, cuando se hablaba de responsabilidad parental. En cambio, objeto de derecho, la patria potestad, para la gente le decimos que objeto de derecho es cuando no lo ejerce, sino que tiene derechos pero no los ejerce, y los ejerce otro, una interpósita persona, por en este caso... En este caso los progenitores. En este caso era el padre. El padre, ¿no? Exacto. Bueno, esto cambia y ahora el chico tiene otro rol dentro de esa configuración familiar. Exactamente. Y bueno, por el contrario, la responsabilidad parental implica el ejercicio de funciones en cabeza de los dos progenitores. Esa es una de las diferencias, que ya no es en cabeza del padre, en cabeza de la mamá y el papá, o del papá y el papá, o la mamá y la mamá, según cómo esté configurada la familia, ¿no es cierto? Y que se manifiesta como un conjunto de deberes y de facultades destinados, pero a satisfacer los derechos del niño. El interés superior del menor, de la persona menor. El derecho a la salud, el derecho a la educación. Exacto, todos esos derechos que tienen las personas menores. Que se proyecta hacia el beneficio o el bienestar o la mejora del menor. Exactamente. Hasta que llegue a su mayoría de edad. Claro, ahora ya no se habla de poder, sino de responsabilidad, que es completamente distinto. El eje ya no está puesto en el progenitor, sino en los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y ahora, bueno, son sujetos de derecho, ya no serían objetos de derecho, sino que son sujetos de derecho. ¿Y cuáles son los principios de la responsabilidad parental, no? Porque nosotros nos preguntamos, bueno, a ver, ¿a dónde apuntamos con esto de la responsabilidad parental? El artículo 639 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que la responsabilidad parental tiene tres principios que son fundamentales. El interés superior del niño, la autonomía progresiva y el derecho a ser oído, ¿no es cierto? El interés superior del niño, bueno, acá hay mucha normativa sobre esto, ¿no? Por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño menciona el interés superior del niño como estándar básico a tomar en consideración en todos los asuntos que afectan a los menores de 18 años, ¿no? Y el artículo 9, bueno, establece que los estados partes deben velar para que los niños y niñas no sean separados de sus padres contra su voluntad,
¿no? Salvo que los niños se vean en peligro por estar bajo la responsabilidad de los padres. Entonces, en ese caso existe una decisión judicial que, bueno, que va a resolver al respecto, ¿no? Respecto, bueno, de la autonomía progresiva del hijo o de la hija, bueno, a mayor autonomía que tenga la persona menor de edad, disminuye la representación de los progenitores, ¿sí? En el ejercicio de los derechos de los hijos. Y después, yo me refiero a esto del derecho a ser oído, que siempre lo hemos hablado, que es uno de los temas centrales que establece el Código Civil y Comercial en materia de menores, que esta atribución debe ser reconocida tanto en el seno familiar. Ya no es que el papá es el que decide sobre el menor y el niño no puede ser escuchado. Ahora debe ser reconocido tanto en el seno familiar como en la órbita ¿Puede un judicial. niño iniciar una acción para modificar quién es el responsable? Mirá, acá entra la figura del abogado del niño, ¿no? En el caso de que quiera, de que el niño tenga que ser oído, ¿no es cierto? La figura del abogado del niño es muy importante en este momento. Entonces, si el niño es escuchado por un juez o una jueza, bueno, el juez o la jueza determinarán según el fundamento. Te cambio la pregunta, digo, sí. ¿Puede un niño, a través del abogado del niño, iniciar una acción y decir, no estoy de acuerdo ni conforme con quienes representan la responsabilidad parental en este momento, y solicitar el cambio a el padrino? Bueno, pero sí, por ejemplo, sí, pero ¿se puede hacer una acción de ese tipo? Se puede hacer. Después entramos en detalle, pero puede iniciarlo. Pero bueno, tiene que haber un fundamento muy importante, sí, obviamente, de decir, bueno, no quiero vivir con pero mi tiene mamá esa posibilidad que antes no tenía. Que antes no la tenía, porque antes era un poder que ejercía el padre sobre el niño. Entonces acá hablamos de la titularidad y el ejercicio, conforme a la pregunta que vos estás haciendo de la responsabilidad parental. Porque hay una relación entre la capacidad de derecho y la capacidad de ejercicio, ¿no? La capacidad de derecho que presupone la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. Está disminuyendo la menor, porque no lo puede desarrollar, por eso tiene una representación La representación parental legal, exactamente. Y la capacidad de ejercicio, que antes era la capacidad de hecho, que se claro. decía en el Código de Vélez-Sarsfield, que implica la posibilidad de la persona para ejercer por sí misma los derechos, ¿no? Por ejemplo, una persona que, no sé, que es declarada incapaz por sentencia judicial, no ostenta la capacidad de ejercicio, y bueno, lo cual importa que su representación la realice el representante legal de la persona en su nombre, y bueno, no significa que no sea titular de derechos debido a que mantiene intacta su capacidad de derecho, ¿no? Ahora, los progenitores son, por ejemplo, titulares de los deberes y derechos que conforman la responsabilidad parental respecto de los hijos menores de edad, excepto cuando fueran privados de ellas por causales previstas en el Código Civil y Comercial de la Nación. Por ejemplo, el artículo 700 del Código Civil y Comercial de la Nación expresa que pueden ser privados de la responsabilidad parental, y acá viene la pregunta que vos hacías, en el caso de que alguno de los progenitores sea condenado como autor o coautor, un instigador o cómplice de un delito doloso, por ejemplo, el abandono del hijo, por ejemplo, dejándolo en una total desprotección, más allá de que viva con el otro progenitor, o que, no sé, o que tenga la guarda de un tercero. El abandono también es una causal de privación de la responsabilidad parental, ¿no? O poner en peligro su seguridad, eso es tan común, o la salud física, psíquica del hijo, ¿no es cierto? O haberse declarado en estado de adoptabilidad del hijo, por ejemplo. Y bueno, la privación de la responsabilidad parental tiene efecto a partir de una sentencia que declare la privación, digamos. Desde el momento. Claro. Y, por ejemplo, si nos preguntamos qué actos requiere el consentimiento de ambos progenitores, porque como ahora ya no es el poder que ejerce el padre sobre el hijo, hablamos de el consentimiento que deben tener ambos progenitores y deben ponerse de acuerdo a la hora de decidir sobre la persona menor de edad, ¿no? Por ejemplo, la autorización a los adolescentes entre 16 y 18 años para contraer matrimonio, por ejemplo, o la autorización para ingresar a comunidades religiosas, fuerzas armadas o de seguridad, o por ejemplo autorizarlo para salir de la república o para el cambio de residencia permanente en el extranjero. Por ejemplo, hay mamás que vienen al estudio y me dicen, bueno, yo me quiero ir del país y me quiero llevar a mi hijo. Entonces, bueno, hay que explicarles. Ahí empieza el tirón entre los papás. Empieza el tirón entre los papás, sobre todo cuando están separados, o sea, no viven juntos.
Entonces, bueno, hay que explicar que si un progenitor se quiere llevar del país al menor, tiene que saber que necesita la autorización del otro progenitor para tal fin, ¿no? En tal caso, si no hay un acuerdo, bueno, se comunicará al juez o a la jueza y la justicia puede regular y puede decidir y puede sentenciar de acuerdo pero digo, si se va o no se va, y si se va, ¿por qué razones? Siempre hay que fundamentar el por qué se desea. Y si llega a autorizar la salida, supongo que autoriza un régimen para que, bueno, el chico cada tanto tendrá que venir al país para ver o en tal caso el papá ir al otro país con un régimen de comunicación abierto, ¿no es cierto? Porque está en otro país. Entonces, o la autorización, por ejemplo, para estar en juicio también, ¿no? En los supuestos en que no pueda actuar por sí mismo, ¿sí? Bueno, y la administración de los bienes de los hijos también se tienen que poner de acuerdo en ese caso. Y en caso que no haya acuerdo entre los progenitores, como yo dije, bueno, resuelve el juez o la jueza, siempre es así. Y siempre con el consentimiento del niño, de la niña o el adolescente, que sea escuchado y que su opinión sea tenida en cuenta, ¿no? Claro, o sea, que pueda decir, bueno, quiero tal cosa y que se tenga en cuenta en la decisión final. Claro, que se tenga en cuenta al momento que yo siempre digo que es casi determinante lo que el juez determina al haber sido escuchado la persona menor de edad, ¿no es cierto? Así que, bueno, y después, bueno, con respecto a los deberes de los progenitores, nosotros habíamos preparado el tema de la obligación alimentaria, que la doctora Om no pudo estar presente hoy. Pero es un tema central y de discusión permanente. De discusión permanente. O sea, bueno, las parejas que se separan, este es un tema de discusión. Es permanente. Son pocas las que lo cierran y las que lo cumplen, digamos, ¿no? Todo lo acordado. El resto termina en una contrademanda, idas y vueltas y reclamos permanentes. Perfecto, es así. De hecho, lo que más llega al estudio es el tema de la demanda de alimentos y demás, o porque el papá o la mamá, o como esté configurada la familia, no aporta, el alimentante no aporta los alimentos al menor, que no es a la madre, porque claro, esto es lo que hay que explicar. Es decir, yo te doy la plata y muchas veces creen que se la está dando a su ex, y en realidad ese dinero es para el chico. Para el menor, que los alimentos no es solo la comida, los alimentos es todo, es el colegio, es la obra social, es la vestimenta, es la recreación, es un montón, es un combo de cuestiones que hacen a la alimentación de la persona menor. Entonces, cuando viene, por ejemplo, uno de los progenitores y dice, bueno, yo quiero ver a mi hijo martes, jueves y viernes. Bueno, así como quiere ejercer su derecho, también tiene que cumplir con su obligación, que es la obligación de pasar alimentos. Por supuesto que esto no se agota acá lo que estoy diciendo, lo vamos a desarrollar en la próxima. No, porque es todo un tema, Es todo un tema, o sea, cuáles son los deberes de los progenitores a la hora de la obligación alimentaria. ¿Y qué pasa cuando por sentencia firme se establece que el papá debe aportar alimentos y no lo hace? Conozco casos, bueno, justamente muchos casos de esto, que si tiene una decisión judicial, no se cumple. O comienza a cumplirse después queda en el camino, o nunca se cumple. O nunca se cumple. Entonces, en ese caso se le ejecutan los alimentos para que pague todo lo que no pagó desde la fecha en que fue notificado de la sentencia. Porque es una obligación, no es una facultad. ¿Puede embargarse el sueldo por eso? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Entonces, bueno, este es un tema que, bueno, lo vamos a tratar en otro programa porque es muy importante y es lo que más nos preguntan. Y es uno de los puntos más conflictivos. Es uno de los puntos más conflictivos el tema de los alimentos. De hecho, que hay papás que dicen, por ejemplo, bueno, hagamos el cuidado personal compartido, que es lo que era la tenencia compartida antes. Entonces está una semana conmigo y una semana con... se reparten 15-15 de distintas formas. Bueno, yo no te tengo que pasar alimentos porque yo no tengo la mitad del mes. Yo no tengo la mitad del mes y yo aporto. Bueno, eso es una forma de acuerdo, ¿no? Es una forma de acuerdo. Conozco parejas que tienen ese acuerdo. Es una forma de acuerdo, pero de todas maneras siempre recordando que las obligaciones respecto de los hijos forman parte también de la responsabilidad parental y dentro de la responsabilidad parental deriva la obligación alimentaria, ¿no? Entonces, bueno, la obligación alimentaria, lo repito, es una obligación, no es una facultad. No es una facultad, o sea, debe cumplir con la obligación alimentaria, sobre todo cuando se trata de una persona menor de edad. Y sobre todo cuando la mamá está en una situación de vulnerabilidad económica, ¿no? La mamá, o hablo de la mamá en este caso porque, bueno, puede ser mamá y mamá, vuelvo a repetir, papá y papá, o mamá y papá, según cómo esté configurada la familia, ¿no es cierto? Pero bueno, es un tema que lo vamos a desarrollar en la próxima columna
y es un tema muy importante y que la gente me pregunta mucho sobre esto. Y que al estudio mucha gente por demandas de alimentos. Tema pendiente para la próxima entonces. Tema para la próxima. Perfecto. Primera instancia, el espacio jurídico de la radio. Hoy de responsabilidad parental fue de lo que nos ocupamos. Así que, doctora Aura, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Para comunicarse al teléfono 1212-407-645 y en las redes sociales, Facebook e Instagram. Así es que bueno, a las personas que preguntaron sobre obligación alimentaria por teléfono, en la próxima columna nos comprometemos a hablar y desarrollar. De formas y maneras de acordar y qué pasa con los que no cumplen. Exacto.